Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos están acompañando. Queremos hacer un pequeño comentario sobre las elecciones del pasado día 6 de junio. La elección del 6 de junio es, en términos reales, un plebiscito a la Cuarta Transformación. O sea, es una forma de evaluar por la ciudadanía el proyecto que se ha presentado por el presidente de la República y por los diferentes actores que formamos parte de este proyecto para construir una nueva base política, una nueva estrategia de construcción también del poder público, del poder. Hoy las organizaciones corporativas han disminuido su peso durante el proceso electoral. Hoy fundamentalmente la democracia descansa cada vez más en el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos. Y no hay duda que los mexicanos ratificamos la gestión de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y el inicio de la revolución que significa el luchar contra la corrupción y poner a los más pobres como la prioridad de esta administración. No más aumentos de impuestos, no más corrupción, no más dispendio y despilfarro, un gobierno austero, que eso es lo que se está proponiendo en las acciones de este gobierno que fueron ratificadas precisamente hoy en el nuevo nombramiento de la propuesta que se hizo como secretario de Hacienda. Morena ha pasado el examen, el pueblo nos dio nuevamente su confianza. De los 15 estados donde se llevaron a cabo elecciones, Morena obtuvo 11 gobernaturas, 12 contando la de San Luis Potosí, lograda por el Partido Verde Ecologista de México, que es un aliado de este proyecto de la Cuarta Transformación. Se ganaron Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas. Fueron ganadas por la Cuarta Transformación. De confirmarse estos resultados, esta fuerza política gobernaría casi la mitad, 15, de las 32 entidades federativas del país, pese a la guerra sucia sucedida durante todo el proceso de campaña. Únicamente estarían de los aliados gobernado Morelos por el PES, por el Partido Encuentro Solidario, y San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México. Los mexicanos salimos a votar y vivimos un proceso democrático, tranquilo y alegre, consiguiendo una participación inusual para una elección intermedia, logrando más del 50% de la participación. Este es un triunfo de la democracia y del voto libre y de conciencia por parte de los ciudadanos. La democracia triunfó, la ciudadanía manifestó su interés por la vida pública, se dio la lucha frontal contra los corruptos que siempre en campaña vienen a querer engañar para regresar por sus privilegios. Morena gana a pesar de la violencia política imperante en el país, la cual se dio incluso antes y durante el mismo proceso electoral el día de las votaciones. Es claro que millones de mexicanos están seguros de que el cambio que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es el camino correcto para erradicar los daños de décadas del mal gobierno del PRIAN y de sus aliados. La derecha no ha podido construir un discurso sólido para crecer como oposición. Solo culpan a nuestro presidente de los lamentables resultados que ellos forjaron durante sus administraciones. La Cuarta Transformación tiene 3 años en el gobierno, pero el PRI con todos sus malos gobiernos y el PAN con 2 sexenios en la presidencia decidieron en su mundo color de rosa que la Cuarta Transformación es el culpable del desastre que ellos provocaron.
La derecha se empeña en olvidar que la pobreza, el atraso y la violencia, la falta de oportunidades de empleo y de educación, el miedo y el conjunto de males de este país fueron provocados por años de administraciones dañinas, encabezadas por la clase política que mintió, engañó y traicionó al pueblo. Por ello, intentan engañar nuevamente al pueblo, acusando a Andrés Manuel López Obrador por las acciones de corrupción y de rapiña que ellos nos heredaron. La victoria que se alcanzó no puede ser entendida sin entender la multiplicidad de movimientos y de fuerzas de izquierda que durante décadas forjaron el camino. Venimos caminando desde la lucha de los médicos, mineros, ferrocarrileros y estudiantes de la década de los 60. Nos encontramos en la lucha por la tierra de los 70, por las autonomías universitarias, por el nuevo sindicalismo. Caminamos con los desaparecidos por la guerra sucia y lloramos con las muertas y los muertos de la lucha por la democracia en México de los años 80. Tomamos reforma contra el fraude electoral, luchamos contra la imposición que nos negaba el derecho a elegir a nuestro presidente. La historia es nuestra madre y de ahí partimos para construir este 6 de junio, donde ratificamos nuestro derecho a tener el México justo, igualitario y amoroso y en paz que necesitamos. Somos mayoría y lo seremos durante una legislatura más, pero somos una fuerza responsable con los compromisos que esta revolución pacífica tiene con la patria y con el país. Caminamos México, lo recorrimos y lo peleamos hasta que hicimos realidad que el mapa se pintara con el color de la esperanza y de la sonrisa nacida de la certeza de que ganaríamos. La historia nos pertenece y hoy la sembramos para avanzar sin descanso. Nos queda claro que una parte de la ciudadanía nos envió un mensaje que no podemos ignorar, pero también podemos afirmar que la mayoría del pueblo confía en apoyar la continuidad de la Cuarta Transformación. Es tiempo de agradecer y de cumplirle a los sufragios a nuestro favor que tuvimos y entender y corregir por los votos que no nos favorecieron en la crítica que de alguna forma, en alguna parte de ella, tenían algo de razón. Hoy queremos felicitar a nuestros próximos gobernadores, al gobernador de Baja California Sur, de Campeche, de Colima, de Guerrero, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, de Tlaxcala, de Michoacán y de Zacatecas, que ganaron durante esta elección. Muchos de ellos, a pesar de que en las encuestas, a pesar de que durante la campaña electoral enfrentaron enormes dificultades, hoy resultaron ganadores estados como Campeche y Baja California Sur, en donde inicialmente los agoreros de la derrota señalaban que iba a perder esta coalición de Juntos Haremos Historia, que está encabezada por Morena y por la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Si nos permite, señor senador, le pregunta Adrián Aguilar del Canal del Congreso. Dos preguntas, senador. Una con respecto a lo que se refería con respecto a la participación ciudadana. ¿Usted considera que este es el mayor triunfo del pasado 6 de junio? Y por otra parte, usted preside una comisión que tiene que ver con asuntos económicos. Quisiera conocer su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo para quizás que sea Arturo Herrera quien presida el Banco de México en el próximo periodo. Bueno, creo que un gran logro que se tuvo fue el que por primera vez, después de muchos años, se votó con libertad. Se rompió ese voto corporativo clientelar de las organizaciones, se pasó a un voto libertario, se avanzó con la presencia en todo el país con cerca de 100,000 elementos de la Guardia Nacional, que permitieron que, a pesar de estar viviendo un clima de violencia nacional, un clima difícil para muchas regiones del país, la gente salió a votar y expresó su voluntad de seguir construyendo y transformando este país en forma pacífica. El llamado por la paz, el llamado por la tranquilidad para todos los mexicanos
el llamado por seguir avanzando en la Cuarta Transformación se mantuvo en la votación que expresaron la mayoría de los mexicanos. Continuar con el rumbo en la lucha contra la corrupción y con la impunidad. Continuar con el proyecto de acabar con los privilegios y lograr un gobierno que construya equidad e igualdad en los mexicanos y un piso básico de bienestar para todo el pueblo de México. Creo que con los cambios en materia económica son importantes. Pasamos de un gobierno que estaba a la defensiva durante sus 3 primeros años, un gobierno que buscó mantener el tema económico en el país con muchas dificultades. 1 año y medio, de 2 años y medio de gobierno que se tienen, 1 año y medio de pandemia, 1 año y medio de crisis económica, 1 año y medio en donde el barril de petróleo costó $0. Hoy tenemos el barril de petróleo en cerca de $60. Hoy la economía se empieza a recuperar y a poner de pie. Hoy el pueblo de México se empieza a mover. Hoy el sector de la construcción, del turismo, de las manufacturas, de la industria automotriz, empieza a mover a México. Hoy el campo, un sector importante, sobre todo el más tecnificado, empieza a caminar y empezamos a tener saldos positivos en el tema del campo, en el tema del intercambio económico, del intercambio comercial con los demás países del mundo. Creo que vamos caminando hoy, se demuestra que tuvieron resultados positivos el tema de cómo se trató la pandemia. Hoy prácticamente la pandemia está semicontrolada. No podemos poner las campanas al vuelo. Tenemos que seguir cuidándonos y cuidando al pueblo de México porque esta enfermedad resultó demasiado traicionera. Pero en el caso de poner a Arturo Herrera en el Banco de México, ¿significaría un intento del Ejecutivo por intentar controlar un órgano autónomo? El planteamiento es lograr que el Banco de México sea parte de una estrategia nacional para resolver los problemas que tiene México, como el tema de las divisas, como el tema de los dólares que entran a México, como el tema del control cambiario, que es muy importante. La política económica se mantuvo y siempre ha habido una relación de respeto con el Banco de México, con los órganos autónomos y con el resto de los poderes. Eso se va a mantener. Creo que Herrera, a pesar de estar 2 años en la Secretaría de Hacienda, ha demostrado que es una gente que ha actuado con rectitud y con responsabilidad y con un manejo responsable de la economía nacional. Pero creo que viene una nueva etapa, y es la etapa del crecimiento económico. Se requiere una nueva estrategia ahora para lograr que México se desempolve, que México construya una nueva estrategia para ponerse de pie y para salir adelante. Gracias. No tenemos ya más preguntas registradas, señor Pues les senador. agradecemos a los medios que nos acompañaron por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.